Mi nombre es Isaías. Soy un profeta, un mensajero de Dios para el pueblo de Israel. Estamos viviendo tiempos turbulentos donde la fe se pone a prueba y las decisiones de nuestros líderes moldean nuestro futuro. Israel está dividido. El reino del norte y el reino del sur enfrentan amenazas externas y conflictos internos. Es un periodo de incertidumbre e injusticia, pero también de esperanza y promesa. Es en este escenario que se desarrolla mi historia, una historia de visiones, de llamado divino y de la lucha constante por la justicia y la fidelidad a Dios. Prepárese para presenciar los eventos que no solo han moldeado mi vida, sino también el destino de nuestra nación. Mi infancia. Mi infancia transcurrió en una época de gran turbulencia para Israel. Desde pequeño vi la incertidumbre y el miedo reflejados en los rostros de las personas a mi alrededor. Las amenazas de los imperios vecinos, como Asiria, siempre estaban presentes. Y la corrupción entre los líderes solo agravaba la decadencia moral de nuestra sociedad. Cada día presenciaba las injusticias y la opresión que afligían a mi pueblo, y desde temprana edad mi corazón se entristecía al ver cómo nos alejábamos de los caminos del Señor. Mis padres me enseñaron sobre las tradiciones y la fe de nuestros antepasados. Mi padre, Amós, era un hombre piadoso, y mi madre, una mujer de gran sabiduría y compasión. Ellos me instruyeron en la ley de Moisés y me contaban las historias de los grandes profetas y reyes de Israel, como Samuel, Elías y el propio rey David. En casa, la fe era una luz constante, incluso en tiempos de oscuridad. Fue en este contexto de crisis y desesperanza que recibí un llamado que cambiaría mi vida para siempre. Recuerdo claramente el día en que entré al templo para orar, buscando consuelo y respuestas. Las amenazas y los conflictos pesaban en mi alma, y ansiaba por una señal, una palabra de esperanza del Señor. De repente, fui envuelto por una visión celestial tan poderosa que mis palabras no pueden describir completamente su majestuosidad. Vi al Señor sentado en un trono alto y elevado, y el borde de su manto llenaba el templo. Serafines, ángeles de fuego, estaban a su alrededor, cada uno con 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies. Y con 2 volaban. Constantemente clamaban: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Su voz era tan poderosa que los postes de las puertas temblaron y el templo se llenó de humo. Dominado por el miedo y consciente de mi propia impureza, exclamé: ¡ay de mí! Estoy perdido. Porque soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros, y mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos. La sensación de estar en la presencia divina era abrumadora. Sentía una mezcla de temor reverente y una profunda tristeza por mis propios pecados y los pecados de mi pueblo. Pero en ese momento de angustia, la misericordia de Dios se manifestó de manera sorprendente. Entonces, uno de los serafines voló hacia mí trayendo una brasa viva que había tomado del altar con unas tenazas. Tocó mi boca con la brasa y dijo: Mira, esto ha tocado tus labios. Tu culpa ha sido removida y tu pecado perdonado. Esta purificación marcó el comienzo de una nueva etapa en mi vida. La voz del Señor resonó en el templo, preguntando: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y con el corazón encendido por el llamado divino y la renovación espiritual, respondí con convicción: Him aquí, envíame a mí. Así fue como mi llamado divino se hizo realidad, y comencé mi misión de llevar la palabra de Dios al pueblo de Israel, guiado por la visión y el poder del Señor. Mi infancia, marcada por desafíos y revelaciones, me preparó para el camino que Dios había trazado para mí. Cada experiencia, cada enseñanza, cada visión contribuyó a formar al profeta que llegué a ser. Y con la fuerza del Señor enfrenté las adversidades, llevando el mensaje de justicia, esperanza y redención a mi pueblo. Ministerio profético. Mi ministerio profético comenzó en un periodo de gran decadencia espiritual en Israel. La corrupción se extendía desde los palacios hasta las casas más humildes. La idolatría,
La opresión de los pobres y la falta de justicia eran señales claras de un pueblo que se había apartado de los caminos del Señor. Tanto el reino del norte, Israel, como el reino del sur, Judá, se alejaban de las leyes divinas y de las enseñanzas de los profetas que me precedieron. Pronto, el Señor me dio mensajes duros para entregar al pueblo. Profeticé sobre los pecados de Israel, denunciando la idolatría y la injusticia social. Clamé contra los líderes que acumulaban riquezas a expensas de los necesitados, que perversionaban la justicia a favor de los poderosos. Señalé con el dedo a aquellos que, a pesar de sus ofrendas y sacrificios, vivían vidas carentes de verdadera rectitud y compasión. ¿Cómo está escrito? ¿Por qué gastan dinero en lo que no es pan y su trabajo arduo en lo que no satisface? Escúchenme atentamente y comerán lo que es bueno, disfrutarán de la más fina comida. Isaías 55 minutos y 2 segundos. El Señor me mandó proclamar: ay de los que promulgan leyes injustas y de los que escriben decretos opresores para privar de sus derechos a los pobres y despojar a mi pueblo necesitado de justicia, para hacer presa de las viudas y robar a los huérfanos. ¿Qué harán ustedes el día del castigo, cuando la calamidad venga de lejos? ¿A quién acudirán en busca de ayuda? ¿Dónde dejarán sus riquezas? Isaías 10:1-3. Este clamor contra la injusticia resonaba en cada rincón del reino, denunciando la hipocresía de aquellos que profesaban fe mientras vivían de manera contraria a los mandamientos de Dios. No fue fácil llevar estos mensajes. Enfrenté resistencia, hostilidad e incomprensión. Pero Dios me fortaleció y continué predicando la verdad sin importar lo amarga que fuera. Advertí sobre el juicio inminente de Dios sobre la nación. A menos que hubiera un arrepentimiento genuino y un retorno a los caminos de rectitud, si están dispuestos a obedecer, comerán los mejores frutos de esta tierra. Pero si resisten y se rebelan, serán devorados por la espada. Isaías 1:19-20. Una de las profecías más impactantes que recibí fue sobre la caída de Seimeia, la capital del reino del norte, ante Asiria. Vi en visión a Asiria como una vara de la ira de Dios, destinada a castigar la iniquidad de Israel. Profeticé que Asiria vendría como un río desbordado, inundando la tierra, y Seimeia sería destruida, debido a su idolatría y rechazo al Señor. Proclamé: el Señor enviará contra ellos al rey de Asiria y toda su grandeza. Arrasará su tierra, desde la entrada de Hamat hasta el arroyo de Egipto. Isaías 7:17-20. Y así sucedió. Asiria vino con todo su poder y Seimeia cayó, trayendo gran sufrimiento al pueblo. Pero el Señor espera con paciencia para tener misericordia de ustedes. Se levantará para mostrarte compasión. Porque el Señor es Dios de justicia. Dichosos todos los que en Él esperan. Isaías 30 minutos y 18 segundos. Incluso en medio de tanta oscuridad, continué llevando un mensaje de esperanza. Anuncié que, a pesar del juicio, Dios no abandonaría a su pueblo para siempre. Habría un remanente y la alianza de Dios con Israel permanecería firme. En aquel día, el remanente de Israel, los sobrevivientes de la casa de Jacob, ya no dependerán del que los golpea, sino que confiarán con fidelidad en el Señor. El Santo de Israel, Isaías 10:20. El Señor prometió restaurar a aquellos que se arrepintieran y volvieran a Él. Aunque sus pecados sean como el carmesí, se volverán blancos como la nieve. Isaías 1:18. El camino fue arduo, pero seguí profetizando, fiel al llamado que recibí en el templo. Mi ministerio fue una batalla constante entre la denuncia de los pecados y la proclamación de la misericordia divina, siempre señalando la necesidad de justicia, rectitud y fidelidad al único Dios verdadero. Levántate, resplandece, porque ha llegado tu luz, y la gloria del Señor brilla sobre ti. Isaías 6:0-1. Mensajes de esperanza y consolación. Aunque mi ministerio estuvo marcado por mensajes de juicio y advertencia, Dios también me dio palabras de esperanza y consolación para el pueblo de Israel, en medio de las tinieblas de la corrupción y la opresión.
Surgieron visiones gloriosas sobre un futuro redentor y restaurador. Una de las profecías más significativas que recibí fue sobre la venida del Mesías, un Salvador prometido que traería justicia, paz y salvación. En visiones vi a un siervo doliente. Un hombre que llevaría el peso de los pecados de la humanidad y traería sanidad y redención a través de su sacrificio. Proclamé: Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestras iniquidades. El castigo que nos trae la paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Isaías 53,5. Esta visión del siervo doliente trajo un rayo de esperanza para el futuro, mostrando que el sufrimiento y la injusticia no tendrían la última palabra. Este siervo, aunque fue rechazado y menospreciado, cumpliría la voluntad de Dios de una manera que traería salvación no solo a Israel, sino a todas las naciones. No clamará, ni gritará, ni hará oír su voz en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Conforme a verdad traerá justicia. Isaías 42, 2-3. Además de las profecías sobre el siervo doliente, Dios también me mostró visiones de un futuro glorioso bajo el reinado del Mesías. Profeticé que surgiría un vástago del tronco de Isaí, padre de David, que reinaría con sabiduría, justicia y rectitud. Les dije al pueblo: Y brotará un renuevo del tronco de Isaí, y del raigal de sus raíces fructificará, y reposará sobre él el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Isaías 11, 1-2. Bajo el reinado de este Mesías habría un tiempo de paz y prosperidad sin precedentes. Profeticé sobre un reino donde el lobo morará con el cordero, y el leopardo se acostará junto al cabrito, el becerro y el leoncillo y la bestia doméstica andarán juntos. Y un niño pequeño los conducirá. Isaías 11:6. Este era un poderoso símbolo de la completa restauración de la creación, donde la armonía y la justicia prevalecerían. No harán mal, ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento del Señor, como las aguas cubren el mar. Isaías 11:9. Dios también me reveló la promesa de restauración espiritual y física para Israel. Proclamé que el Señor traería consuelo a su pueblo, enjugando toda lágrima y sanando los corazones quebrantados. Les dije: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido el Señor. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a proclamar libertad a los cautivos y libertad a los prisioneros. Isaías 61:1. Este mensaje resonó profundamente entre los oprimidos y afligidos, trayendo esperanza renovada. Este mensaje de restauración dio aliento y renovó la fe del pueblo, recordándoles que Dios no los había olvidado. Las promesas incluían la reconstrucción de las ciudades devastadas, la curación de los enfermos y la prosperidad en sus vidas. Dios prometió hacer de Israel un faro de luz para todas las naciones, un pueblo restaurado en su plenitud espiritual y física. Y reedificarán las ruinas antiguas, levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Isaías 6, 1-4. Mis mensajes de esperanza y consolación mostraban que, a pesar de las tribulaciones presentes, Dios tenía un plan de redención que culminaría en la venida del Mesías y en la restauración de toda la creación. Fue un recordatorio constante de que la misericordia y la fidelidad de Dios prevalecerían, trayendo un futuro brillante para aquellos que confiaran y siguieran sus caminos. Así dice Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel: Yo soy Jehová tu Dios, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Isaías 48-17. Oposición y martirio. Mi ministerio profético no fue sin desafíos. Desde el principio, enfrenté una intensa oposición al predicar la palabra de Dios. El mensaje de arrepentimiento y la denuncia de la injusticia social no fueron bien recibidos por muchos, especialmente entre los poderosos y aquellos que se beneficiaban del status quo. Porque así dice el Señor: Inclinad vuestro oído y venid a mí, escuchad y vivirá vuestra alma.
haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Isaías 55:3. Sin embargo, estas palabras a menudo caían en oídos sordos. Líderes religiosos y políticos frecuentemente resistían mis palabras. Fui ridiculizado, desacreditado y amenazado. Incluso el pueblo común a menudo rechazaba mis mensajes, prefiriendo escuchar a profetas que solo les decían lo que querían oír. Porque es pueblo rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profeticéis verdad, decidnos cosas halagüeñas. Profetizad mentiras, Isaías 30:9-10. Las advertencias sobre el juicio inminente y la necesidad de cambio eran difíciles de aceptar, y esto me convirtió en un objetivo constante de hostilidad. Las persecuciones se intensificaron, especialmente durante el reinado de Manasés, uno de los reyes más perversos de Judá. Manasés fue conocido por su idolatría desenfrenada, la práctica de la magia y la brujería, y la introducción de cultos paganos en Jerusalén. Edificó otra vez los lugares altos que Ezequías su padre había destruido, y levantó altares a Baal, y hizo una imagen de Asera, como había hecho Acab rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos. Y les rindió culto 2 Reyes las 21:3. Hizo exactamente lo contrario de lo que yo, como profeta, predicaba. En lugar de justicia y adoración al único Dios verdadero, Manasés propagó corrupción y idolatría. Según la tradición, fue durante el reinado de Manasés cuando enfrenté mis mayores pruebas. La resistencia del rey a mis mensajes fue feroz. No solo ignoró mis advertencias, sino que también intentó silenciarme de manera definitiva. La tradición judía cuenta que Manasés ordenó mi ejecución, un acto final de rechazo a las palabras que pronuncié en nombre del Señor. Asimismo, derramó Manasés mucha sangre inocente hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo, además del pecado que hizo pecar a Judá para que hiciese lo malo ante los ojos de Jehová. 2 Reyes las 21:16 dice que fui cerrado por la mitad. Un fin bruto que refleja la profundidad de la oposición y la dureza de corazón de aquellos tiempos. Aunque la Biblia no describe directamente mi martirio, esta tradición permanece como un testimonio de la seriedad con la que se resistió el mensaje de Dios y la intensidad de mi fe y compromiso con la misión divina hasta el último aliento. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados. Maltratados. Hebreos 11:35-37. Mi vida y muerte se convirtieron en un símbolo de la lucha eterna entre la verdad divina y la resistencia humana. Aun ante la muerte, mi esperanza y fe permanecieron firmes, confiando en que las palabras de Dios, aunque temporalmente silenciadas por los hombres, seguirían resonando a través de las generaciones, trayendo luz, esperanza y transformación. Así, mi legado como profeta perdura, resonando la necesidad constante de justicia, arrepentimiento y fidelidad al Señor. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Isaías 55:10-11. Legado e impacto. Mi jornada como profeta estuvo marcada por visiones, desafíos y sacrificios, pero la obra que Dios inició a través de mí dejó un legado perdurable. Mis palabras fueron preservadas en las Sagradas Escrituras, formando el libro que lleva mi nombre. Isaías. Este texto no solo documenta mis profecías y experiencias, sino que también sirve como un testimonio continuo de la fidelidad de Dios y la necesidad de justicia y arrepentimiento. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, vuélvase a Jehová, que tendrá de él misericordia,
al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Isaías 55 6 7. Uno de los aspectos más notables de mi legado es el cumplimiento de las profecías mesiánicas en Jesucristo. Mis visiones sobre el siervo sufriente y el Mesías venidero encontraron realización en la vida y obra de Jesús. Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 53 5. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Isaías 53 7. Jesús no solo encarnó las profecías mesiánicas, sino que también amplió el mensaje de esperanza y restauración que Dios había revelado a través de mí. Él proclamó libertad a los cautivos, sanó a los quebrantados de corazón y inauguró el reino de Dios. Un reino de justicia, paz y amor, donde todas las promesas de restauración física y espiritual comienzan a cumplirse. El Espíritu de Jehová está sobre mí porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Isaías 61 1. Sus palabras y acciones reflejaron la esencia de los mensajes que Dios me confió para entregar al pueblo. El impacto de mi legado va más allá del cumplimiento de las profecías. Hasta el día de hoy, las palabras que Dios me dio continúan inspirando y desafiando a personas alrededor del mundo. Mi mensaje de arrepentimiento y justicia social resuena con aquellos que buscan un mundo más justo y compasivo. Las visiones de un futuro glorioso y restaurado ofrecen esperanza en tiempos de desesperanza y sufrimiento. Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Isaías 6, 5 y 17. Mis profecías son frecuentemente citadas en las Escrituras del Nuevo Testamento, destacando la continuidad y relevancia del mensaje de Dios a través de los tiempos. Los cristianos ven en mis palabras una confirmación de la fe en Jesús como el Mesías prometido y un estímulo para vivir según los principios del reino de Dios. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Hebreos 9 y 28. La importancia de mi mensaje persiste, recordándonos que la fidelidad a Dios requiere más que rituales y sacrificios. Requiere una vida de justicia, compasión y humildad. Es tal el ayuno que yo escogí que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? Isaías 58 5 a 6. En un mundo donde la injusticia y la opresión todavía existen, mis palabras continúan siendo un llamado urgente a la transformación personal y social. Además, mis profecías no solo se referían a eventos históricos específicos, sino que también contenían principios atemporales que siguen resonando hasta hoy. Hablé de la gloria futura de Jerusalén, de la restauración de Israel y de la venida de nuevos cielos y nueva tierra. Estas visiones alimentan la esperanza de creyentes alrededor del mundo, inspirándolos a mirar más allá de las circunstancias inmediatas y confiar en las promesas de Dios. Porque he aquí que yo crearé Jerusalén para alegría, y a su pueblo para gozo, y me alegraré con Jerusalén, y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirán en ella voz de lloro, ni voz de clamor. Isaías 65 18 a 19. Mi historia es un testimonio de la verdad eterna de que, incluso frente a la adversidad, la palabra de Dios prevalece, trayendo luz y esperanza a todas las generaciones. Mi vida y mi ministerio continúan sirviendo como un faro para todos aquellos que buscan seguir el camino de la justicia, la misericordia y la fidelidad a Dios. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos, y alcanza hasta partir el alma y el espíritu,
las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12. Así, mi legado permanece vivo en las Escrituras y en la fe de millones de personas que buscan seguir el camino que Dios reveló a través de mí. Mi mensaje de justicia, arrepentimiento y esperanza es eterno, resonando a través de los siglos como un llamado constante a una vida de fidelidad a Dios y a su propósito para la humanidad. Al cerrar mi historia, te invito a reflexionar sobre el testimonio de mi vida y mi fidelidad a Dios. Fui llamado en un tiempo de gran oscuridad, y aun enfrentando oposición y persecución, permanecí firme en la misión que el Señor me encomendó. Mi compromiso con la justicia, la verdad y la esperanza es un recordatorio de que la palabra de Dios es eterna y poderosa, capaz de transformar vidas y naciones. Mi vida es un testimonio de la importancia de escuchar y obedecer al llamado divino, incluso cuando el camino es difícil. Desde la poderosa visión que tuve en el templo hasta las profecías sobre el Mesías y el futuro Redentor de Israel, cada palabra que pronuncié fue guiada por el Espíritu del Señor, siempre buscando llevar luz a las tinieblas y esperanza a los corazones afligidos. Que mis palabras, preservadas en las Escrituras, puedan inspirarte y guiarte en tu búsqueda de la voluntad del Altísimo. Que la visión de un mundo restaurado y justo, bajo el reinado del Mesías, sea un faro de esperanza en tu jornada personal y espiritual. Si te has identificado con mi jornada y has encontrado inspiración en mis palabras, considérate parte de una antigua tradición de fe y valentía. Suscríbete para recibir más enseñanzas y continúa proclamando las verdades eternas que el Señor reveló a través de mí. Tus reflexiones son importantes para mí. ¿Qué te pareció mi historia y los mensajes que transmití? Comenta aquí abajo y hasta el próximo video.